Estamos con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Buenas noches, ministro. ¿Cómo le va? Hola, Marcelo. Muy bien. Gracias por venir. ¿Ustedes? Muy bien. Dietrich, en estos días se tensó un poco la situación en La Matanza, con si había carteles o no en los móviles de la policía, pero el gran tema parece ser el Metrobús y la campaña electoral. ¿Cuándo se inaugura el Metrobús La Matanza? Estamos trabajando fuerte para inaugurarlo a fin de mes. Una obra que, más allá de esa tensión que se describe a veces en los medios, digamos, nosotros lo que estamos enfocados es en hacer la obra y en la visión del presidente Macri de que no solo en la ciudad de Buenos Aires, donde con la incorporación de los metrobuses la gente viaja muchísimo mejor, tiene mucho más tiempo libre, mejoró enormemente la calidad de trabajo de los conductores de colectivos, algo que generalmente no se ve, sino también algo que no se había hecho anteriormente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Le preguntaba por el Metrobús porque algunos analistas políticos cercanos al gobierno dicen que a Mauricio Macri todavía le falta encontrar su nuevo Metrobús, que con el Metrobús hizo la campaña en la ciudad, con el Metrobús llegó a la presidencia, pero que hoy no tiene un Metrobús para mostrar. Y justamente van a usar el Metrobús para pelear en La Matanza, el distrito más difícil para el PRO, para Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires. Sí, no lo usamos para pelear contra nadie, el Metrobús, ni lo usamos como un elemento de campaña. Digamos, el Metrobús y el foco en el transporte público que tuvo el presidente cuando fue jefe de gobierno, que tiene Mauricio ahora como presidente, que tiene Horacio Larreta en la ciudad, María Eugenia Vidal en la provincia, es priorizar el transporte público. Y una de las herramientas, no la única, es el Metrobús. Estamos haciendo Metrobús hoy en La Matanza y en 3 de febrero. Y los Metrobuses los hacemos para que la gente viaje mejor. Si la gente, si vos ves cómo viajaba en la Ruta 3 en La Matanza o en la Ruta 8 en 3 de febrero y cómo va a viajar ahora, cómo va a esperar el colectivo, la iluminación, es un cambio radical en una infraestructura que viene un deterioro de 30 años de gobiernos peronistas. Pero aparte de los metrobuses, estamos pavimentando 220 kilómetros de calles de tierra donde circulan colectivos en el conurbano. Estamos haciendo nuevo 8 corredores que son 80 kilómetros, donde está la Ruta 8, está Rivadavia, está Calchaquí, está Camino General Belgrano y otros más, haciéndolos totalmente nuevos. Después de años de desidia y no haber invertido en esa infraestructura, donde también circulan muchísimos colectivos, transporte público, las inversiones en los ferrocarriles, digamos, la cantidad de obras que estamos haciendo transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad y la provincia de Buenos Aires es enorme. Son millones de personas que van a viajar mucho mejor, más seguras, más rápido, más confortable, y que van a tener más tiempo para su familia, para estar con su hijo a la mañana y poder salir media hora más tarde, o lo que fuese. Le propongo hablar de 5 frentes de batalla que tiene hoy el Ministerio, por lo menos desde mi punto de vista. Elegamos 5. Arranquemos por uno, el que más impacta en todos, digamos, tarifas. ¿Cuándo y cuánto va a aumentar el transporte? Se hablaba que iba a ser en abril ya está avanzado, no hay definiciones. ¿Cuándo y cuánto aumenta el transporte de pasajeros? No, nosotros hemos sido siempre muy respetuosos con esto porque claramente todo el tema tarifario impacta en el bolsillo de la gente. Nos dejó una terrible distorsión el gobierno anterior, principalmente la distorsión en cuanto a que en el área metropolitana se pagaba un boleto colectivo 1/3 o más barato todavía que en el interior del país. Esa distorsión la equilibramos el año pasado con las variaciones tarifarias que hicimos. Este año, durante el año pasado cuando hicimos los anuncios dijimos que no íbamos a aumentar más durante el año. Este año nosotros nunca dijimos que íbamos a aumentar ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. Y por ahora no hay planificado ningún aumento. Ahora, Guillermo, desde distintas líneas de colectivos del área urbana salieron a decir que lo que reciben de subsidio estatal no alcanza y que van a tener que quitar frecuencias. ¿Esto es así? ¿Qué va a pasar? Mira, el sistema de colectivos es un sistema muy regulado, donde hay una ecuación que define cuáles son los ingresos del sistema. Una parte menor va por tarifa, una parte mayor va por subsidios. Los subsidios, es cierto que nosotros a los ingresos de los empresarios le hemos hecho un recorte importante porque recibían más plata de la necesaria. Claramente, esta discusión la tenemos con un montón de sectores de la economía, donde el gobierno por primera vez mira los números detalle por detalle
los discute y actúa sobre eso defendiendo los recursos de todos los argentinos, no de los empresarios, sino de todos los argentinos. Genera, obviamente, una situación de disconformismo con la otra parte. Si vienen y te reducen, como hicimos el año pasado, 4.000 y pico de millones de pesos, eso obviamente no le gusta a nadie. Lo mismo que cuando estamos rompiendo el cartel de remolcadores, que hay una resistencia porque hay muchos empresarios que durante muchos años vienen mordiendo de estos grandes negocios y ahora el Estado se planta y dice no va más. Y hace las cosas correctamente. La frecuencia y la cantidad de colectivos tienen que cumplir según las normativas. Y quien no la cumpla va a tener las penalidades del caso. Decía usted que el sistema de transporte es un sistema muy regulado. El último paro de la CGT fue impactante, con mucha incidencia en la actividad porque paró el transporte. El paro de transporte, que decida parar y que no haya medios para transportarse, ¿es un tema que está regulado? ¿Puede que en algún otro paro se discuta que haya medios de transporte? Es una buena pregunta y una discusión desde el punto de vista de la función pública que tiene el transporte. Claramente la discusión o el planteo de la CGT trascendía el transporte lo que es el instrumento para hacer posible el paro. Si el transporte no para, hay muchísima gente que no hubiese parado, porque en el sentimiento de la gente nosotros creemos que no estaba el parar, y de hecho todo aquel que pudo, que fueron muchos, fueron a trabajar. Los que estaban cerca fueron a trabajar caminando, fueron a trabajar en bicicleta, los que podían fueron a trabajar en taxis, que hubo muchos pools de personas que se juntaban en un auto e iban. Los negocios en la capital federal estaban abiertos mayoritariamente. En el interior del país, que muchas veces no se ve lo que pasa, tenemos muchas veces una mirada muy centralista, hubo todavía más actividad. Y lo que claramente genera un impacto, el hecho de que el transporte público, que mueve 15 millones de viajes por día en el área metropolitana, no funcionase. El otro frente es la historia o la herencia que reciben de los contratos de construcción del gobierno anterior. Al arranque de su gestión usted hizo una revisión de los contratos que tenía Lázaro Báez, se discutió cuánto había de sobreprecio en algunos de esos contratos, se relicitaron. Sin embargo, los contratos de Cristóbal López pareciera que no fuera la misma discusión. Los accesos, las autopistas, ¿cómo están manejando la situación entre estos dos empresarios que están bajo la lupa de la justicia? A ver, nosotros, Marcelo, no apuntamos a nadie en particular. Nosotros lo que hacemos es vemos dónde eventualmente, si encontramos, hubo distorsiones, y lo que hemos hecho fue, en algunas de las obras la constructora de Lázaro Báez, que se creó 10 días antes de que Néstor Kirchner asuma, medio que cuasi cerró 10 días después de que se vaya al gobierno, ¿no? Algo bastante paradójico. Las obras estaban prácticamente todas discontinuadas, con terribles sobreprecios, y nosotros lo que hicimos es esas obras relicitarlas porque estaban paradas. Y también lo que hicimos fue hacer muchas denuncias penales frente a los hechos de presunta corrupción que hemos encontrado en toda esa obra pública. En el caso de Cristóbal López, que no me gusta personificar, pero ya que me estás preguntando, Cristóbal López ha ganado licitaciones dentro de nuestro gobierno. Una es la Ruta 3, porque tuvo la mejor oferta, licitó 400 millones de pesos menos que el segundo oferente. Nosotros no somos la justicia, nosotros vemos y le preguntamos a la justicia y a la AFIP si podía ser adjudicada. Y en el caso de la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas, le retiramos la concesión por graves incumplimientos en el pago de unos recursos que tenía que transferir el Estado para obras del orden de los 500 millones de pesos, por una cantidad de multas y por una situación financiera de un gran desequilibrio. Pero nuevamente, nosotros no tenemos una cuestión con una empresario, empresarios amigos, empresarios no amigos, como muchas veces pasó en la política argentina. Nosotros tenemos un criterio de definición en el cual todo es muy transparente, es con total integridad, y a partir de ahí es donde actuamos, sea quien fuese. Yo te quiero llevar al terreno de las low cost, porque realmente generó muchísima polémica cuando ustedes es el cuarto anunciaron... frente, ya estoy perdido. Es el cuarto. Vamos, Sí, a te poquito. falta todavía. Porque bueno, se armó una polémica tremenda cuando tu cartera anunció
la incorporación de nuevos jugadores al mercado. Primero, el conflicto de intereses. Eso ya está dejado de lado. ¿No va a haber un conflicto de intereses con la familia presidencial o quizás con algún otro empresario allegado al gobierno de ustedes? Es muchos planos. Primero, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es una desregulación del mercado aéreo que va a permitir que mucha más gente vuele en avión. Quizás alguno acá de los muchachos que están en el estudio nunca voló en avión, como es el caso de millones de argentinos. ¿Por qué? Porque hay pocas conexiones, hay pocas frecuencias y es caro. Lo que va a pasar, como el otro día salía de un programa de televisión y había un taxista en la puerta que me dice, mi hijo vive en Bariloche y para mí ir a verlo es imposible. ¿Es cierto que voy a poder volar más barato? Sí, vas a poder volar más barato y vas a poder ir a ver a tu hijo. Entre otras cosas, porque era una empresa que va a tener su terminal en El Palomar y que eventualmente va a ir a Bariloche a las 3 de la mañana, donde el empresario que va a Bariloche por trabajo o a Córdoba, obviamente usa otros horarios. Esos horarios, bajo esa modalidad, con un nivel de servicio X, va a ser más barato y a su vez va a haber más competencia. Ustedes saben que si hay más competencia, hay mejores precios. Eso pasa en todos lados. Dentro de esto, lo que va a pasar también es que Aerolíneas Argentinas va a crecer mucho como está creciendo. Hemos tenido Semana Santa récord en vuelos de aerolíneas. No llegaron a confirmarme, por ahí ya me llegó el teléfono, pero creo que el lunes pasado fue el día de mayor cantidad de pasajeros transportados por aerolíneas en su historia. Y en Semana Santa estamos superando más del 30% de la cantidad de pasajeros que en el 2015. Sin embargo, hubo muchas quejas de gremialistas, sobre todo de Aerolíneas Argentinas, diciendo que el low cost le iba a poner en peligro a la compañía. Es un error de diagnóstico. Lo que pasó en Argentina es que con esa visión de que nadie puede venir a competir, porque si no afectamos a Aerolíneas Argentinas, lo que hemos generado es que 10 millones de personas al año que podrían volar en avión no vuelen. Y que los que vuelen pagan mucho más de lo que sale. Y encima, que a Aerolíneas le cueste una fortuna de plata a todos los argentinos, a todos los que estamos acá, para bancar el subsidio por las ineficiencias. La visión nuestra, que estamos demostrando que es la mejor y lo que va a pasar y que es muy bueno para toda la gente, es que Aerolíneas va a crecer. Manejamos con mayor cuidado los recursos de Aerolíneas, con transparencia, y estamos reduciendo a la mitad el déficit todos los años. Que aparecen nuevas empresas que generan miles de puestos de trabajo, de más pilotos, de más tripulante de cabina, de más de mecánicos, de más personal de tierra, que eso va a generar que mucha más gente vuele, que eso va a ayudar a un mayor desarrollo del turismo, que eso va a ayudar a mayores actividades económicas alrededor del mercado aeronáutico, porque tenés un taxi, tenés un remis, tenés una combi, tenés el kiosco de revistas del aeropuerto, etcétera, etcétera. Otros que se quejan son los empresarios del autotransporte de larga distancia, los colectivos de larga distancia. Dicen que van a la quiebra con esta competencia de las líneas aéreas que ellos dicen tienen subsidios, nosotros no. Primero, las compañías aéreas no tienen subsidios. La única que tiene subsidios es Aerolíneas, que lo estamos reduciendo a la mitad todos los años. No, el subsidio que tenía Aerolíneas, que distorsionaba el mercado, era, este año vamos a tener un subsidio de 166 millones de dólares y llegó a ser casi 800 millones de dólares. Por lo tanto, si en algún momento el subsidio los quebró, fue en aquel momento que recibía Aerolíneas 800 millones de dólares de subsidio. Ahora es mucho menos. Y todas las compañías aéreas que vienen sin subsidio. Por lo que es falso de que uno está subsidiado y otro no. Y en el 2019 Aerolíneas no va a tener más subsidio. El segundo elemento es que los empresarios en Argentina, lamentablemente, después de muchos años de un Estado que regulaba más de lo que debía, que no era transparente, que muchas veces había práctica de corrupción, que cuando el empresario llegaba le decía, tenés que dar esta gometa. En un mercado muy cerrado, se ha acostumbrado que cuando tiene un problema se da vuelta y le dice el Estado, dame subsidio. No, esto no es así. Claro, pero bueno, a igualdad de tarifa, si uno tiene la posibilidad de agilizar el viaje con una aerolínea aérea, probablemente la gente se va a volcar a eso. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Van a quebrar estas empresas? Si sos una empresa de colectivos, ¿qué tenés que hacer? Dicen que no pueden bajar los costos porque el combustible les subió, porque la paritaria es altísima. Yo me pongo un instante en abogada del diablo para entender cuál es la situación. Lo que nos tenemos que poner es en que hay una persona que tiene una empresa de colectivos, que sistemáticamente ha comprado más empresas de colectivos. Porque las empresas de colectivos, que vienen con problemas hace muchos años y que vienen recibiendo subsidios hace muchísimos años, con esa plata, ¿sabes qué hacían? Compraron otras empresas de colectivos. Nosotros le sacamos el subsidio, es cierto, le sacamos el subsidio a las empresas a larga distancia.
Porque es una gran distorsión. ¿Por qué ese subsidio? ¿Qué es ese subsidio? Es plata que se la cobra el señor que está ahí en este momento filmándonos en impuestos. No es un recurso divino que llega de la estratosfera en un plato volador. No, yo comprendo, pero entonces, digamos que uno de los entonces, argumentos es la pérdida de empleo que puede haber en ese sector, pero, que no es menor, digo, el sector este. Lo que tienen que hacer los empresarios del transporte de larga distancia, que es lo que venimos discutiendo con ellos, es reconfigurarse. ¿Qué es lo que tienen que hacer hace muchos años? Los colectivos de larga distancia, que vienen en crisis hace muchos años, no es por el avión, es por el auto. Nosotros tenemos analizado cómo ha crecido los viajes de autos año tras año y cómo esto viene impactando a los colectivos de larga distancia. Vos ten en cuenta una cosa, en los años 80 se vendían 300.000 autos por año, en los 90 500.000 autos por año. Ahora se venden entre 700.000 y 1 millón de autos por año. Esto es un montón de gente, por ahí sos vos, que no tenía auto y tiene auto. Antes viajaba en colectivo, ahora... Entonces, frente a esto lo que hay que hacer es pensar nuevas rutas. El avión no cubre todas las rutas. Pensar nuevos clientes. La mayoría de la gente no viaja ni en auto, ni en avión, ni en colectivo. No viaja. ¿Por qué no viaja? Porque el colectivo es caro. Entonces, una cosa es que tengas un coche cama, que vas acostado durmiendo en el colectivo con una azafata que te trae la comida, y otra cosa es que tengas un producto más accesible para darle respuesta a un montón de gente que si tuviese un producto más accesible viajaría. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que todos viajen más. En colectivo, en tren, en avión, en cualquier medio de transporte. Y esto es lo que ha pasado en otros países también. En Chile lo que pasó es eso. Creció el avión, creció el colectivo. Una última pregunta, Dietrich. Transporte de cargas. Era una de las grandes promesas del gobierno. Es la quinta y es la última. Que no sé si volvemos. No, estamos en la quinta. Entonces es muy estructurado. El Belgrano Cargas, que era la gran promesa que todo el norte del país iba a desarrollar, terminó siendo el Plan Belgrano, lo que era al comienzo solamente un programa para un ferrocarril, parece que no termina de arrancar. ¿Qué pasa con el transporte ferroviario de cargas que tendría que competir con el transporte de camiones y bajar los costos? No es una realidad el Belgrano Cargas. En este momento tenemos 500 kilómetros. El Belgrano Cargas es un tren que viene del norte del país, Salta, Jujuy, Tucumán, y llega hasta los puertos de Rosario, que son los puertos de exportación de granos y subproductos más grandes que hay en el mundo. Esto, porque muchas veces la gente sabemos todo lo que nos falta y no todo lo que tenemos. Digamos, hay un complejo portuario de exportación de granos y subproductos de Rosario a Timbúes, que son 80 kilómetros, que es el complejo portuario más grande que hay en el mundo de exportación de granos y subproductos, y está la terminal más grande del mundo, que es más grande que cualquier china, australiana, americana, etc. Este tren, después de años de decadencia de los trenes de carga, que no es un problema solo de los últimos 10 años, de lo que no es el gobierno anterior, sino de los últimos 70 años, por primera vez está en obra de reconstrucción integral. Haciendo la obra que hay que hacer, no las obras que se hacían por la política y en función de eso se arreglaba con un gobernador y si le hacías un tren en ese lugar que no servía para nadie, sino que conecta al norte con estos puertos. Hoy tenemos 500 kilómetros en construcción, tenemos otros 500 kilómetros que ya fueron licitados y adjudicados y en las próximas semanas empezará la obra y estamos licitando los últimos 500 kilómetros de forma tal que en el 2019 vamos a tener todo esto terminado. Pero es importante este dato, Marcelo. El 2015, último año de gestión del gobierno kirchnerista, el Belgrano Cargas tuvo el peor año de la historia. Nunca lo hicimos tan mal los argentinos. Diciembre del 2016, el primer diciembre de la gestión del gobierno del presidente Macri, el Belgrano Cargas tuvo el mejor diciembre de su historia. En 12 meses, la tendencia de declive creciente año tras año, la revertimos a tener el mejor año de la historia. ¿Y cuándo va a llegar a haber una rebaja de la logística que llegue a los consumidores, que bajen los costos? Y eso se va produciendo todos los días un poquito, de a poco, digamos. Fueron muchos años de crecimiento en productividades. Cuando bajan el costo de los prácticos, que son los que lo que navegan los barcos grandes en el río, eso es un baja de costo de logística. Cuando rompemos el cartel de los remolcadores, que los judicializan, hacen acusaciones porque están defendiendo su negociado, eso es una baja de costo de logística.
Cuando estamos haciendo una ruta como la Ruta 8, autopista de Buenos Aires a Pergamino, que ya hay un tramo inaugurado, que el 2019 vamos a inaugurar 160 kilómetros, esa es una baja de costo de logística. Y así todo lo que estamos haciendo en el plan de infraestructura más ambicioso de la historia de nuestro país. Ministro, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con la letra chica.